El ser humano es maravilloso hasta que deja de serlo. ¿Cuántas veces habéis oído hablar sobre Amanda Todd, la chica canadiense que acabó quitándose la vida después de vivir una pesadilla que parecía no tener fin? O quizá conocéis la historia de Brandy Bella, la adolescente americana que se disparó en el pecho frente a su familia mientras ésta le rogaba que no lo hiciera porque ya no podía soportarlo más. Parece algo lejano, algo que ocurre en otros lugares, algo que no podría ocurrirte a ti. No te engañes, no importa de dónde seas o cuán civilizada creas tu cultura, la realidad pesa más que todas las veces que quieras girar la cara ante la evidencia. Solo afrontar la verdad puede acabar con esta lacra que nos afecta a todos. Es por eso que hoy os traigo 7 casos de personas que fueron empujadas al suicidio en España. Número 7. Joaquín. Quizá el caso más famoso en este país, no por ser el primero ni mucho menos, sino por ser pionero. Joaquín tenía 14 años cuando una mañana de septiembre de 2004, mientras su familia aún dormía, cogió su bicicleta y se dirigió a la muralla de Hondarribia, desde la que se arrojó para acabar con su vida. Sus padres ya sospechaban de que algo iba mal. Solo 5 días antes habían recibido una llamada de teléfono desde el centro donde estudiaba. El chico llevaba 2 días sin ir a clase y todos tenían alguna idea del porqué. Hay algunas personas que le están haciendo la vida imposible. Sus padres insisten, le preguntan y consiguen que su hijo se abra un poco más, que les cuente cómo recibió una paliza el lunes, otra el martes, otra el miércoles. No va a volver a clase, pero cuando su madre le pide que le diga los nombres de los agresores, Joaquín contesta: ¿qué quieres, que me maten a hostias si te digo quiénes son? 5 días después, Joaquín desaparece. Sus padres dan parte a las autoridades y al instituto, que decide adelantar una reunión prevista con los padres de Joaquín y de los presuntos agresores. Descubren entonces que todo el mundo sabía por el calvario que pasaba su hijo, pero que nadie había hecho nada. Esa misma tarde, un vecino que pasea con su perro junto a la muralla descubre el cuerpo del chico. El lugar donde se encontró se llenó de velas, flores y frases bonitas, lamentos y pesares de personas que en vida no hicieron nada para ayudarlo. Las últimas palabras que Joaquín escribió en su chat de internet fueron: libre, oh libre, mis ojos seguirán aunque paren mis pies. Número 6. Lucía. Nunca algo tan simple como una cama litera pudo provocar tanto horror como a los padres de Lucía. Claro que pocas personas tienen que vivir la pesadilla de encontrar a una hija ahorcada colgando de las barras de la cama. Tenía solo 13 años y ya había cambiado de colegio debido al acoso. Gorda, fea, das asco, eran las palabras que tenía que escuchar Lucía a diario, aderezado con agresiones físicas en el autobús que la llevaba a clase. Aunque sus padres consiguieron sacarla de aquel centro y se identificó a los culpables, estos solo fueron expulsados unos días por ser menores de edad. Ese verano saltaron todas las alarmas. Lucía intentó suicidarse tomándose una sobredosis de pastillas. Pasó 5 días en el hospital donde los médicos lograron salvarla. Por desgracia eso no fue suficiente. Aunque en su nuevo instituto había podido hacer amigas y había empezado a ir a terapia, los estragos del acoso ya eran demasiado hondos. Fue una tarde de diciembre cuando su madre descubrió que todo había terminado. Número 5. Aránzazu. Estoy cansada de vivir. Es lo que le escribió Aránzazu, o Arantxa como la llamaban sus amigas, en un mensaje a estas antes de lanzarse desde un 6º piso y acabar con su agonía. Esa mañana no iría a clase, y ya nunca más. Sus padres ya habían puesto una denuncia en comisaría después de que las tutoras de la chica los informara sobre el posible caso de acoso por parte de un compañero. Este la amenazaba, la insultaba, la agredía y le exigía dinero. Ella se puso a trabajar cuidando a personas mayores para poder conseguirlo. Tenía 16 años, pero una discapacidad motora e intelectual la hacía comportarse como alguien de solo 10. Era reservada, tímida, callada y apenas tenía unos cuantos amigos. Su acosador tenía 17 años y él mismo había sido víctima de la violencia años atrás en el colegio, pero eso no impidió que se convirtiera en un verdugo. Número 4. Carla. Fue el 11 de abril de 2013 cuando Carla se levantó por la mañana, salió de casa como todos los días, pero esta vez echó a andar en dirección contraria al colegio. Caminó por la playa de San Lorenzo y subió a un acantilado. Su cuerpo sin vida fue encontrado en el mar esa misma tarde. Siempre había sido una niña vivaz, alegre, cariñosa, hasta que dejó de serlo. Insultos en clase, vejaciones,
que dejaron sus primeros síntomas como marcas en las muñecas de Carla, cortes que se hacía con la cuchilla de un sacapuntas y que luego ocultaba con sus pulseras, acoso en las redes sociales, persecuciones en el colegio hasta encerrarla en el baño, y Carla empezaba a suspender asignaturas cuando antes siempre tuvo notas excelentes. Un día antes de la desgracia, Carla le habla a una amiga y se despide de ella dándole la contraseña de su BlackBerry donde ha dejado unas notas para su madre. La desgracia ocurre, pero la justicia no acude. No se trata el caso como acoso escolar, no se investigan las redes sociales, ni siquiera se echa un vistazo a esa BlackBerry. La única prueba manuscrita de su calvario es una hoja de cuaderno que una amiga rompe para preguntarle en medio de clase: ¿qué te pasa? A lo que Carla contesta: me están amenazando. Debajo, en mayúscula y con bolígrafo rojo, la letra de un profesor advierte a la madre: mira lo que se dedica tu hija en clase. Número 3. El profesor Antonio Calvo. A veces parece que el acoso es cosa de niños, un método cobarde de minar la existencia de alguien con ese grado de inocencia y de no ser consciente del todo del sufrimiento que infringen, o al menos eso nos gusta decirnos para poder dormir con tranquilidad por las noches después de dar la espalda a la realidad. En el fondo sabemos la verdad, pero no está mal que la recordemos de vez en cuando. Antonio Calvo no era ningún niño, tenía 46 años y era profesor en la prestigiosa Universidad de Princeton en Estados Unidos. Era un hecho que los alumnos más jóvenes lo adoraban, no era un profesor común y muchos lo comparaban con el profesor Keating del Club de los Poetas Muertos. Otros alumnos, sin embargo, no estaban contentos con los métodos innovadores del profesor, acostumbrados a tener el nombre de papá para pasar las clases sin esfuerzo. Siendo que daba las clases en español, el profesor se comunicaba con sus alumnos en dicho idioma, y dicho idioma fue lo que detonó el inicio del fin. Un email enviado a uno de estos alumnos que lo detestaban, usando la frase «deja de tocarte los huevos», referida a lo poco trabajador que era dicho alumno, se convirtió en su peor pesadilla. Aprovecharon el cambio idiomático, tradujeron de forma literal y no necesitaron más para acusar al profesor de acoso sexual, con el añadido de que Antonio era abiertamente gay. Hemos recibido muchas informaciones de múltiples fuentes de que tiene un comportamiento inapropiado y que ha sido muy problemático en el trabajo, decía la carta que le entregó su jefa de departamento la mañana del 8 de abril. Con ese despido pierde su visado en Estados Unidos, pierde sus amigos allí puesto que se le prohíbe hablar con ellos, pierde 10 años de esfuerzos dedicados a Princeton. Para Antonio ser despedido fue como ser arrojado al abismo. El lunes 12 de abril Emergencias recibe una llamada. Un amigo del profesor ha encontrado su cuerpo en el apartamento cubierto de sangre. Antonio pasó encerrado y solo en su apartamento sus últimos 4 días. Derrotado y hundido, decide que no va a seguir adelante. Escribe una nota a su amigo y abogado en la que textualmente dice: «Solo, ante el abuso y la injusticia, es mejor dejarlo aquí que continuar por el camino hacia una tortura mayor y expuesto como si fuera culpable de un crimen». El modo en el que se suicida denota el estado mental en el que se encontraba el profesor en ese momento. Antonio se apuñala el pecho y los brazos varias veces hasta morir desangrado. Número 2. Diego. Este es probablemente el caso más descorazonador de todos, puesto que el pequeño Diego apenas tenía 11 años cuando decidió que quería dejar de vivir, y se lanzó por la ventana de un 5º piso. En el alféizar había dejado una nota. «Mirad el Lucho», decía, un peluche amarillo sacado de un programa de televisión que era su juguete favorito desde bebé. Lo que Lucho custodiaba era un cuaderno, y en ese cuaderno las últimas palabras de Diego a su familia. Se despide de su madre, de su padre, de su tata, de su abuelo, y al final, la razón de su fatal decisión. Os digo esto porque ya no aguanto ir al colegio, y no hay otra manera para no ir. Por favor, espero que algún día podáis odiarme un poquito menos. El centro, un conocido colegio católico, se niega a hacer declaraciones, y la justicia descarta que sea un caso de acoso, aunque muchos compañeros del pequeño digan lo contrario. El caso queda cerrado sin que nadie pague por el sufrimiento del pequeño Diego. Número 1. María. No me hubiese gustado cerrar esta lista con una muerte más. Son demasiadas las personas que han perdido la batalla ante el acoso. Son demasiadas las personas que la están librando ahora mismo. Pero también son muchas las que han luchado y vencido. Por eso quiero hablaros de María. María tenía 19 años cuando Diego acabó con su vida. Ella tenía 14 cuando lo intentó, tomándose una sobredosis de pastillas. Ambos asistían al mismo colegio.
Quizá escuchando el calvario que pasó María podemos hacernos una idea de lo que vivió el pequeño Diego. Hay un momento en el que crees que la vida es eso, que tú eres así, débil, que la gente es mala, que no solo es que haya unas niñas malas que te fastidian, es que los profesores lo permiten e incluso participan. Y empiezas a pensar que es mejor que tu madre no vaya a quejarse al colegio porque cada vez que va la cosa empeora. Primero no quieres ir al colegio, luego no quieres salir de casa y al final ya no quieres salir ni de tu habitación, dice ella y añade, y sí, yo vi que no había otro camino, que tenía que suicidarme. Lo que vivió María en aquel colegio no tiene nombre, agresiones por parte de sus compañeros que eran permitidas por sus profesores, hasta el punto de contar cómo una vez la empujaron la cabeza contra un plato de comida hasta que vomitó, y sus profesores la obligaron a comerse el vómito. Tras el intento de suicidio, se permitió que María recibiese el resto de las clases en casa, y durante ese tiempo, los ataques de ansiedad y los reiterados intentos de suicidio eran el pan de cada día. María estaba sumida en el terror. Cuando se cuestionó al director del centro por este caso, sin embargo, acusó a la niña de estar fingiendo. El camino de María no fue fácil, se le presentaron muchos obstáculos, pero al final consiguió superarlos todos. Hoy María vive su vida sabiendo que su pasado es solo eso, pasado. Si te ha gustado este vídeo puedes suscribirte, dejarme un comentario o compartirlo. Me harías muy feliz. Y recuerda, el ser humano es maravilloso.